nombre de la Universidad de La Salle y de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, pues abrimos las puertas de nuestra universidad a través de esta serie de eventos que desde el día de ayer venimos desarrollando en el marco de la Semana de Internacionalización de nuestra facultad. Hemos contado con expertos de índole internacional y nacional que convergen y que nos centramos precisamente en dar esa mirada global a los procesos académicos, a los procesos de formación y de aprendizaje que desarrollamos al interior de nuestros programas, tanto de posgrado como de pregrado. La agenda del día de hoy consta principalmente de 3 actividades. Tendremos inicialmente este taller de Design Thinking, posteriormente tendremos el taller de Elevator Pitch y a las 6:30 de la tarde cerraremos con una conferencia del doctor Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech. Estas conferencias además son de vital importancia para todos nuestros, obviamente para nuestra comunidad externa, pero también para nuestros docentes y estudiantes que están participando en el concurso de retos que fue lanzado esta semana. Agradecer a todos ustedes por la participación en estas actividades, porque sabemos que cada una de las herramientas y cada uno de los constructos que generamos en estos espacios pues aportan a la construcción del país y de esta sociedad que cada vez pues nos demanda nos demanda una entrega más ferviente desde cada una de nuestras profesiones. Así que sin más preámbulos, yo tengo el gusto de presentarles esta tarde a un experto de la casa. Él es el profesor Carlos Eduardo Ortega Peña. Profe, muy buenas tardes y bienvenido y gracias por compartir con nosotros este espacio. Qué gusto saludarte, estimada directora. Me da mucho gusto también saludar a toda nuestra audiencia que se conecta en esta tarde tan fría en Bogotá y lluviosa, pero con mucha actitud para transmitir este contenido que yo creo que es muy pertinente para todos los que estudiamos las ciencias de la administración y de la contaduría. Muchas gracias, profe. Y bueno, pues contarles que el profesor Carlos Eduardo es magíster en innovación para el desarrollo empresarial del TEC de Monterrey, México. Ha trabajado tanto en el sector privado como público en áreas de planificación, de planeación estratégica e innovación principalmente. Actualmente, y por suerte, es profesor en la Universidad de La Salle, Colombia. Sus áreas académicas de interés son los procesos de innovación y creatividad en las organizaciones, el pensamiento estratégico y el campo naciente del emprendimiento. Así que esperamos que este espacio pues sea de total agrado y pues, profe, el auditorio es suyo. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, mi estimada profesora Diana. Pues yo creo que podemos arrancar y aquí les pediría, no sé, directora, si me pudieras confirmar si se aprecia mi pantalla en este minuto, por favor. Sí, señor, estamos viendo tu presentación. Vale, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues qué gusto saludarlos de nuevo. A mí me encanta y me apasiona este tema porque Design Thinking es el tema de la innovación y la metodología de Design Thinking como método de la innovación, pues es una herramienta muy poderosa para nosotros poder diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios que realmente la gente quiere, que realmente le resuelva algo a alguien, ¿verdad? Design Thinking nos ayuda un poco a colocar en el corazón de estas concepciones de nuevos productos y servicios, pues ¿a quién? Al usuario que más nos interesa y al que le queremos llegar, ¿verdad? Este taller, lástima que tengamos un tiempo tan cortico, pero vamos a sacarle el máximo provecho. Y un poco quisiera como que este primer segmento es un poco introducir este tema tan importante del concepto de innovación, de creatividad, si son la misma cosa, qué son, qué se diferencian, ¿verdad? Un poco tener un tema de contexto, entrar un poco al corazón del design thinking como herramienta de innovación y vamos a un reto que me gustaría que me ayudaran a pensar y que me ayudaran a resolver los que estamos conectados aquí en la tarde de hoy. Muy bien. Pues miren ustedes este tema, un poco de contexto en Colombia, Bogotá.
Mira, independientemente de donde te conectes, si estás en Bogotá o en otras ciudades de Colombia o fuera del país, esto es una cosa que se vive casi que a nivel nacional y muchos, me imagino, pymes latinoamericanas están en las mismas. Pero este tema de la mortalidad empresarial es inquietante. Mueren antes de cumplir 5 años 68 de cada 100 empresas que se crean en Colombia y en Bogotá particularmente. ¿Cierto? 68.5% no sobreviven antes de los 5 años de su creación. Y muchas investigaciones han señalado que las grandes causas de esta tragedia empresarial guardan relación fundamentalmente con dos cosas. Una, la ausencia absoluta de planeación estratégica y la ausencia de, obviamente, de productos y de servicios que realmente sean innovadores y que se posicionen sobre atributos diferenciados. No existe eso, no existe tal cosa. El tejido empresarial en Colombia solo basta con que consultemos la nueva Política Nacional de Emprendimiento. Los invito a que consultemos el COMPES 4011 que salió en noviembre del año pasado y allí hace un diagnóstico que es, digamos, inquietante y retador. Básicamente es que nosotros aquí en Colombia no tenemos un esquema muy débil de transferencia de tecnología y de competencias en innovación, no tenemos una ausencia de habilidades blandas, ¿verdad? No conocemos cómo realmente podemos innovar. Las competencias y las capacidades de innovación estamos, digamos, muy débiles. Nosotros estamos como en el índice global de innovación, como en un puesto como entre el 70 y el 80 de 137 países, algo así, que nos dejan un puesto como incómodo, ¿no? Y todo eso tiene que ver con, pues, miren los efectos tan contundentes, ¿sí? Y bendito Dios estamos nosotros aquí, los que tenemos el privilegio de estudiar en una universidad como la que estudiamos, acreditada de alta calidad, ¿verdad? Pues podemos formarnos para revertir esta tendencia. Nosotros seguramente, probabilísticamente, podemos aterrizar en una MIPYME y que le podemos ayudar a fortalecer sus procesos estratégicos, sus procesos de innovación para que perduren al final. Muy bien. En ese gran brochazo, digamos, yo quisiera contarte un poco que vamos a hablar, es un tema de innovación per se, y después vamos a avanzar sobre el tema de la metodología de innovación que es Design Thinking, ¿vale? Pero es importante que vayamos como, antes de iniciar nuestro taller, pues tengamos estos fundamentos y estas bases para poder un poco comprender ese tema. ¿Y qué sucede? Cuando tú innovas, necesariamente en el corazón de la innovación hay un componente de originalidad y de creatividad, ¿vale? Si tú pretendes innovar, pero al interior de tu producto o servicio o proceso o lo que quieras innovar, no hay ese componente de creatividad o de originalidad, pues no lo estás logrando, ¿vale? Por eso las dos, la creatividad y la innovación van muy de la mano. En esa lógica, yo quería contarte y mostrarte un poco cómo nos están viendo afuera y cómo una gran institución como el Foro Económico Mundial lanza una cosa como esta. ¿Qué se va a requerir para el próximo, para 2020 que ya pasó? ¿No es cierto? Mira tú cómo la creatividad está en el puesto 10 para el 2015 en los 6 años, y lo que se iba a demandar, pues imagínate, la creatividad hace un salto cualitativamente significativo, que en el podio con tres competencias fundamentales: capacidad de resolver problemas complejos, pensamiento crítico y creatividad. Las demás también son muy importantes, obviamente, pero mira que en lo que nos atañe, cómo la creatividad cobra y otra vez se posiciona como una gran competencia que todos tenemos y que todos deberíamos desarrollar, ¿verdad? Te invito a que, como cuando uno asiste a la iglesia y el sacerdote pregunta, bueno, todo en tu corazón vas a pensar, ¿verdad? No siempre nos invita así los sacerdotes. De esas 10 que estás viendo, ¿cuáles ya las tienes desarrolladas y cuáles deberías fortalecer? Es un poco como la invitación que te dejo para que lo mires de una manera de autoevaluación y que eso te lleve a fortalecer a aquellas que quizás no están muy fortalecidas. Mira que en el de 2020, para 2025, el mismo foro nos plantea innovación como innovación ¿verdad? Creativity, Originality and Initiative son otras competencias, y Ideation son como de estas 10, casi que en 3 se encuentran innovación, creatividad y otras herramientas u otras capacidades que vienen como relacionadas con ellas. Esto es una cosa muy importante.
¿no? Por eso la universidad y nosotros aquí al interior de nuestra facultad queremos que tú estés como en la frontera de lo que realmente necesitamos y que nosotros creemos profundamente que eso te ayuda de una manera muy importante al desarrollo de tus competencias laborales de cara al futuro y es lo que está demandando el sector productivo. Entonces, en esa lógica como de contexto, vamos a entrar en materia. ¿Qué es creatividad? Pero antes de definir la creatividad, yo quisiera que nos detuviéramos en este dato tan interesante. Tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios y el 90% de ellos son exactamente los mismos que los del día anterior. El doctor Joe Dispenza es quien nos da este dato, que es un gran psicólogo y psiquiatra, y nos dice, mire, nosotros hacemos exactamente lo mismo todos los días. Entonces, te hago esta pregunta, ¿cómo quieres tú llegar a resultados diferentes si estás pensando lo mismo cada minuto de tu día? ¿Vale? Nosotros, como allá muy en el fondo, quisiéramos pensar distinto, pero realmente no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort y terminamos casi que todos los días pensando exactamente lo mismo del día anterior, ¿verdad? ¿Cómo salirnos de ese patrón de pensamiento, de esos procesos de pensamiento para irnos no tan lineales, sino más bien laterales, ¿verdad? Que podamos en espiral pensar, que podamos lateralmente pensar. Y un poco la creatividad nos invita es justamente a salirnos de estos patrones tan convencionales que todos tenemos, ¿verdad? Apagar un poquito el piloto automático y lograr salirnos de esta, como de este gran caudal de pensamientos que casi que son los mismos todos los días, ¿no? Quería dejarte ese dato para que te lo lleves para que tú mismo te hagas y misma te hagas esa autoevaluación. Pero mira por dentro cómo se ve un pensamiento. El mismo doctor Dispensa nos plantea lo siguiente. Nos dice, mire, nosotros tenemos los mismos pensamientos todos los días. Eso nos lleva a tomar las mismas decisiones. Eso nos lleva a actuar de la misma manera, ¿verdad? Eso nos lleva a sentir exactamente, a vivir o a tener las mismas experiencias, a sentir las mismas cosas y esto se repite como un bucle, ¿verdad? Es una cosa que termina uno repitiendo y si eso nos pasa de manera individual, imagínate lo que pasa de manera empresarial, ¿cierto? Todas las empresas piensan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas escogen y abusan del benchmarking para formular, por ejemplo, sus planes estratégicos, creyendo que adaptando la mejor práctica del mejor del sector pueden llegar a lograr una posición estratégica sólida. Falso. Muchas investigaciones han mostrado cómo abusar del benchmarking. Benchmarking no está mal, no es una herramienta interesante, pero es el abuso el problema. Te lleva a hacer commodity o a tener procesos comoditizados, es decir, a tener una baja diferenciación. ¿Por qué? Porque todos pensamos lo mismo. Hay una patología empresarial que me gusta mucho, varios autores en estrategia señalan que es la convergencia estratégica, es decir, converger en un punto, ¿verdad?, en donde hacemos las reflexiones estratégicas parecidas, atendemos las mismas necesidades, diseñamos los mismos productos y servicios que resuelven esas necesidades y los vendemos a través de los mismos canales. Todos hacemos lo mismo. Te hago esta pregunta, entonces, si todos hacemos lo mismo, ¿cuál estrategia? La estrategia te ayuda a diferenciarte. La innovación te ayuda a diferenciarte. Pero si todos estamos pensando, tenemos los mismos pensamientos todos los días, pues tenemos que hacer algo definitivamente para lograr hacer un salto y hacer un paréntesis grande, ¿verdad? Que te permitan llegar a cosas diferentes, inusuales, poco convencionales. Muy bien. En esta lógica, mira tú lo que nos plantea un autor muy importante en creatividad, que es Mark Runco, y él nos dice, mire, la creatividad siempre viene relacionada con lo original, pero la originalidad no es suficiente para la creatividad. Debe haber algo de utilidad en ella, o sea, la creatividad sí guarda en su corazón una cosa de ser original, de ser nuevo, ¿verdad? Pero si no es útil, no se puede llamar creativo. Y aquí yo quisiera que tuviéramos la misma, llevarte una definición y una diferenciación entre creatividad e innovación, que aquí ellos son psicólogos, ellos no son hombres de negocios o investigadores en negocios, pero su manera de llegarnos, nosotros también bebemos de esa sabiduría que ellos emanan desde el campo de la psicología. Y eso nos lleva a diferenciarnos
y asentar la diferencia entre creatividad e innovación, que ya en segundos la vamos a ver. Mira lo que nos dice Dean D.K. Simonton, que es también una persona, un referente en creatividad. Nos dice, mire, la creatividad implica la participación en la creación de nuevas ideas y en la aceptación social de esas ideas por otros. ¿Sí? Mira cómo uno nos lleva a que la creatividad debe ser útil, debe guardar en su corazón ser algo original y novedoso, y este autor nos lleva y nos dice, no, también debe haber una aceptación por parte de los demás. Y aquí yo te quiero llevar a lo siguiente, y es, primer momento fundamental, creatividad e innovación son primas hermanas. Para que tú puedas innovar debe haber algo original en tu idea, ¿cierto? Eh, pero ¿qué es entonces creatividad? Mira, lo estamos viendo en pantalla. La capacidad que tú tienes de producir ideas nuevas, novedosas, poco convencionales, inusuales, ¿verdad? Y en el deseo de ellos que sean útiles, ¿sí? Que le sirvan a algo a alguien. Y en innovación, ahora en el lenguaje de los negocios, porque la innovación es lo que introduce las ciencias de la administración, introduce el concepto de innovación como qué, pues la comercialización de esa idea creativa. Es decir, que tú puedas y el mercado, como vemos en pantalla, acepte tu idea creativa. ¿Y cómo la acepta? ¿Cómo sabemos que el mercado la acepta? Pues porque te la compra. De otra manera, puede ser muy creativa tu idea, pero si el mercado no te la compra, pues no eres innovador. ¿Cómo así, Carlos? O sea, ¿puedo ser muy creativo pero no innovador? Sí, puedes hacerlo y eso no es el estado deseable. Lo interesante de esto es que tú seas innovador, ¿sí? Mira lo que pasó con Google Glass, las gafas de Google. Muy creativo así, un gran invento, pero no tuvo eco. Nadie lo compró, no le resolvió algo a nadie. Muy bonito, una tecnología súper chévere. Pero ¿a quién le resolvió algo? A nadie. Queda en una categoría de invento, pero ya está. No le resuelve absolutamente nada a nadie. Entonces, esto es una diferencia muy importante, ¿sí? Tú puedes tener muchas ideas creativas, pero si no te las compran y si no hay una aceptación o validación de mercado en esta lógica, puedes ser muy creativo, pero no innovador. La innovación significa que tu mercado te la aceptó, tu idea creativa, la compró, ¿verdad? Y tuviste una aceptación gigantesca que te lleva entonces a clasificar en esa categoría de innovador. ¿Vale? Muy bien. En esa lógica, ya definiendo esto de manera muy rápida, el pensamiento convergente y divergente hace parte del corazón de la creatividad, ¿verdad? Y todos estamos pensando, y todos lo tenemos. Tenemos estas dos que son el cerebro izquierdo y el derecho. Pensamiento convergente muchas veces nos dice, lo que vemos en pantalla rápidamente, cuando hace preguntas siempre busca son una respuesta. Una, y eso a la que esa respuesta fuera la más convencional de todas. Pensamiento convergente se le dificulta encontrar nuevas ideas y normalmente el pensamiento convergente tiene un sesgo conservador en donde casi que no le gusta cambiar y le gusta hacer las cosas como siempre se han hecho, ¿cierto? Te hace eco de pronto en tu trabajo cuando encuentras esas personas que te dicen, ya no se puede hacer, ¿cierto? Eso no se puede hacer, eso ya se hizo, eso no sirve, eso no, ese tema del pensamiento convergente como en su máxima expresión. Pero en cambio, el pensamiento divergente, que guarda una relación más directa con la creatividad, se resiste justamente a aceptar que las cosas se hagan de una manera y busca alternativas. ¿Sí? Está constantemente desafiando lo establecido, el status quo. También al pensamiento divergente se le facilita encontrar nuevas ideas y el pensamiento divergente formula más antes de formular preguntas cerradas y una sola respuesta. El pensamiento divergente formula muchas más abiertas, preguntas abiertas que inviten a encontrar múltiples soluciones, ¿vale? Un autor muy importante nos señalaba y hacía esta acotación. Decía, mire, muchos esfuerzos en educación hacen un énfasis especial en el pensamiento convergente y dejan de lado el potencial creativo del pensamiento divergente. No es tu culpa, no es mi culpa, pero el sistema está pensado en donde se privilegia una forma de pensamiento que va inclinada hacia el pensamiento convergente. Pero pues ya nos estamos dando cuenta que el mundo va casi que girando hacia el otro lado, porque ambas formas de pensar son muy importantes, pero históricamente se le da un privilegio a esta manera de pensar, ¿vale? Entonces, para que un poco nos vayamos con esa idea. Y
ser creativo tiene como unas cosas interesantes. Suelen cuestionar el status quo, las personas, como estos comportamientos que te invito a que lo pienses y te vayas identificando con cuáles tú te sientes cómodo, que sientes que sí, hay otros que no, y mira cómo esto nos va dando pistas de las cosas que pudieras seguir potenciando o que pudieras fortalecer porque de pronto todavía no las has desarrollado. Se automotivan, ¿verdad? Se preocupan por el futuro, concilian la intuición y el análisis, se resisten la ambigüedad, no se desalientan fácilmente, que es una cosa muy difícil, investigan nuevas posibilidades, ven posibilidades en lo imposible, no temen parecer tontos o infantiles, que esta es una cosa muy interesante porque muchas veces nosotros mismos nos saboteamos, nuestra propia creatividad la saboteamos porque esa idea me parece que para mí es boba, ¿no? Uno diciéndose a sí mismo, la idea es boba, no, mejor me quedo callado, después se ríen, después me matonean, bueno, ven conexiones ocultas, asumen riesgos, se concentran en retos y problemas, se muestran perspicaces, se comunican de forma efectiva y aprenden continuamente, ¿vale? Es más, no, su individualismo no les impide trabajar en equipo, son más de un teamwork, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, el tema de la innovación. Ya pasamos de la creatividad, donde tú acabas de ver cómo la creatividad es tener algo, producir ideas originales, poco convencionales, inusuales, ¿verdad? Y cómo debe haber algo de utilidad en ellas. La innovación en el lenguaje de los negocios tiene que ver con que tú identificas una oportunidad, porque siempre la innovación inicia con eso. ¿Cómo tú identificas oportunidades, verdad? Y cómo esas oportunidades las capitalizas a través de la creatividad, a través de formular y diseñar ideas creativas para materializar esa oportunidad en un producto, diseñando un producto o servicio sumamente innovador y la materializas, la lanzas al mercado y el mercado aprecia el nuevo valor de tu innovación. Si el mercado aprecia el valor, este nuevo valor, esta originalidad, pues entonces sí puedes determinar que eres innovador, ¿vale? La innovación definitivamente, mira que en muchas empresas esta estadística es demoledora. Muchas empresas que no utilizan la innovación o un referente interesante de innovación, cuando lanzan sus nuevos productos, el 85% fracasan. Es decir, como te venía explicando, muy creativos sí, pero no son innovadores. Solo el 15% realmente tendrían la calificación de innovador. Esto es donde me parece que aquí es donde tenemos que hacer una pausa y decir, pucha, ¿cómo hacer para que esta tendencia se revierta? ¿Cierto? Yo quiero lanzar un producto innovador, pero yo no quiero caer en esta categoría, en esta estadística. Pues entonces tengo que pensar muy bien cómo hacer para disminuir el riesgo de caer en estos productos que fracasan y pues, muchas veces nos han advertido muchas investigaciones es que realmente no hay un match entre los atributos que se diseñan en esos productos o servicios y lo que realmente el cliente quiere. Design Thinking te ayuda un montón a entender eso, a entender a tu usuario qué es lo que realmente él espera. Y bueno, ya lo vamos a ver más adelantico para que lo tengas en cuenta, pero esto es una cosa que cuando tú no tienes claridad en qué innovar, pues fallas de una manera importante. Y mira que los dominios de innovación que se privilegian en los años próximos, ¿en qué se va a innovar? PricewaterhouseCoopers lanza esta gran encuesta global a muchos CEOs y ellos definen como estas 8 categorías. ¿En qué se va a innovar en los próximos años? Innovación en producto, una cosa muy bonita, innovación en modelo de negocios, innovación en customer experience o en experiencia del cliente, en tecnología. Digamos, estos 4 son como los más relevantes. Pero mira que viene una categoría que está tomando mucho impulso, que son la innovación en los modelos de negocios, ¿verdad? Es una cosa que te invito a que vayas también como explorando por tu cuenta, porque es una cosa fascinante y que se abre un espacio muy grande en el campo de las ciencias de la gestión. Ahora bien, vamos a entrar a Design Thinking. ¿Qué es eso de Design Thinking? Primero, la gran pregunta que todo innovador se hace y que eh, muchas veces las grandes o los directivos mejor de grandes compañías y de todas las compañías en general dicen, venga, ¿de dónde vendrá el crecimiento de nuestra empresa? ¿De dónde va a venir? ¿Cierto? Y esto es una pregunta fundamental porque nos lleva a pensar es cómo identificar mejores oportunidades que me lleven a crecer, ¿cierto? Y una de las características del innovador es la capacidad de identificar oportunidades. Piensa en eso.
el año pasado, por ejemplo, si yo te hiciera esta pregunta, ¿cuántas oportunidades de negocios quizás solo identificaste? No que te las hayas llevado a cabo, sino solo identificarlas, que las viste pasar por ahí. Ah, mire, eso es una oportunidad de negocios. ¿Cuántas? Entre 1 y 3, entre 5 y 10, ¿en cuántas? Y si tú dices, pues pucha, no, ninguna, no, ni idea. No sé. De pronto una, de pronto dos, ¿verdad? Pero piensa que a ti te contratan en tu empresa o con tu emprendimiento o como en cualquiera de los dos escenarios donde estés, ¿es para qué? Para que tú hagas crecer la empresa, para que la vaca dé más leche, para que dé más carne, ¿cierto? Pero esta pregunta es, todo arranca es en la oportunidad que identificaste. La gran pregunta es entonces, si tú con la visión que tienes y con los lentes que miras el entorno, encuentras oportunidades que valgan la pena para echar a andar una idea, para aumentar las ventas de tu compañía, donde en la empresa donde tú trabajas, ¿cierto? Ahí arranca todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde yo quisiera llevarte a esta metáfora. ¿Qué tan desarrollado tienes tu olfato de los negocios? ¿Sí? Eh, Mira que es una expresión que uno escucha, ¿no? Y es, uy, ese olfato de esa persona tiene un olfato de los negocios y uno se termina pensando, decir, pues, pucha, ¿qué es esa vaina del olfato de los negocios? Y uno como que admira tanto a esa persona que, uy, yo quiero ser como esa persona que tiene un olfato de los negocios porque donde pone el ojo, pucha, es que ahí fue. Y no es más sino entender que esa persona tiene su aparato perceptivo, interpretativo de la realidad, casi que le permite ver patrones ocultos, cosas que no son imperceptibles para nosotros los mortales, que nos la pasamos es criticando y nos la pasamos es juzgando en lugar de estar preguntándonos por qué un comportamiento exótico o extraño, no sé, en un centro comercial, por qué pasan esas cosas y en lugar de estarnos criticando. Y entonces ahí uno puede apreciar una oportunidad, las oportunidades pululan por ahí. Lo que pasa es que estamos como desprevenidos, ¿no? Uno va en el Transmilenio pensando por qué las nubes no se caen, en lugar de estar pensando cosas más productivas, ¿cierto? Eso es donde una capacidad de innovador es esa destreza de identificar oportunidades, ¿vale? Y ahí es donde yo te quiero llevar ese olfato, porque aquí en la metáfora, los perros tienen un olfato, pues no sé cuántas veces más poderoso que el de nosotros, y en esta metáfora yo te quiero llevar es a que pienses cómo tú puedes aumentar tu olfato de los negocios, siendo un poquito más alerta, estando más alerta, siendo un poquito más como un detective, entendiendo, tratando de ser más preguntón, si se quiere, sobre algunos comportamientos que pronto no te cuadran. Pero suspender el juicio es fundamental para poder tener un olfato de negocios mayor, para poder ver las oportunidades, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos entrando un poco a qué es esa vaina de Design Thinking. Design Thinking tiene que ver con esta lógica de la inspiración. Tiene 3 momentos. Design Thinking traduce como pensamiento de diseño. Las personas que desarrollaron esta metodología vienen de la Universidad de Stanford, del D School o the School of Design. David Kelly, Tom Kelly y Tim Brown son como los referentes mundiales en el desarrollo de esta metodología. Y ellos son diseñadores de profesión, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, etcétera. Ellos vieron que pues, su esquema mental y su mentalidad los lleva a tener outcomes o resultados muy diferentes, más relacionados con la innovación. Y esa manera de pensar, donde ponen al usuario en el centro y lo intentan entender en profundidad, ¿verdad? Los llevó a desarrollar una metodología, como la podemos apreciar en pantalla, que más o menos surten como 3 macrofases y en las cuales hay 6 como subfases, ¿verdad? Inspirar, idear e implementar, como lo puedes ver en la pantalla. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde están las oportunidades? En los primeros 2. Tú entiendes, vas y entiendes una oportunidad, la identificas y ahora vas y preparas y recolectas la mayor información que puedas, entrevistas, lees reportes sectoriales, etcétera. Vas al lugar de la persona, la observas en una actitud no de prejuicio o de juzgar, sino de suspensión del juicio y más de una vaina muy curiosa, de una actitud curiosa, ¿cierto? Cómo se comportan, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Una vez ya tienes esa recolección de la información importante, defines entonces cuál es realmente el problema, qué insights te llevaste allí. Y sobre esos insights empiezas tú a idear qué se me ocurre para solucionar lo que encontré, para responder a mi problema.
Ahí viene la parte de la creatividad. ¿Dónde está el original para poder resolver mi problema? Y aquí hay una cosa muy bonita, el prototipo. Prototipo, finalmente dices, bueno, ya tengo una solución, ahora pues voy a diseñar un prototipo, como un punto beta, como una forma beta de hacer un producto que no está terminado completamente, sino está en un estado beta, en un estado que no está terminado, que apenas funciona. ¿Pero por qué? Porque eso tiene una lógica. Porque tú, ¿para qué le vas a meter mucha plata a algo que pudiera fracasar? Más bien inviertes en algo que es relativamente barato, ¿verdad? Aquí la clave y el mantra es equivócate barato para aprender, ¿sí? Te equivocas barato con tu prototipo, lo lanzas al mercado en tiempo real, que el mercado mismo, con lo ácido que es el mercado, te diga, no me gusta o sí me gusta, cámbiale esto, cámbiale lo otro, y cuando lo vas probando en el mercado, recibes la retroalimentación en tiempo real, y si hay algo, cosas que mejorar, naturalmente siempre las hay, vuelves e iteras, vuelves e ideas, vuelves y defines, ¿verdad? Vuelves y encuentras otras soluciones y les agregas las soluciones que uno va encontrando, y es un loop, es una iteración, hasta que por fin encuentres el match, ya casi que puedas desarrollar el producto a la perfección, ¿verdad? Esto es más o menos como la lógica de que nos plantea Design Thinking, que tú cuando lo ves en pantalla dices, bueno, se ve como interesante, pero esto es un tema de ruptura en términos de que esto rompe, por ejemplo, con la tradición de la investigación de mercados tradicional. ¿Sí? De que tú creas los productos completos y ya y los lanzas al mercado y te echas la bendición y dices, ojalá que me funcione. Y pues si no te funciona, invertiste una cantidad de plata, de gente, de recursos y que son difíciles de recuperar. Y aquí Design Thinking te dice, primero entienda a su usuario qué es lo que realmente siente, piensa, le duele y sobre esa base créele cosas originales, pero no vaya a ir a crear de una vez todo de una, sino crea un prototipo a ver si es que realmente hay algo ahí, hay una oportunidad. Porque si no, pues ok, no le metí mucha plata y ya está, no pasa nada, no me funcionó, pero no perdí mucha plata, ¿sí? El tiempo, pero pues ahí es donde uno compensa y uno hace una mucha mejor investigación de mercados cuando va a testear en el mercado su propio prototipo, tu propuesta, valor puesta en el mercado a ver si la gente lo acepta, ¿verdad? Y aquí yo quisiera llevarte una cosa como que es un insight, porque aquí tú dices, ok, yo tengo todo, voy fase por fase, pero yo necesito entender mi oportunidad y sobre la oportunidad idearme cosas para solucionarle eso a mis clientes. Ok, pues tú estás buscando son insights, que aquí es donde es la forma más interesante que tú empiezas como a desnudar la oportunidad. Entonces, ¿qué es un insight? Puede ser definido como una motivación escondida, algo que no es tan fácil de ver, que induce a ciertas personas a comportarse de una manera determinada. ¿Se ha fijado que en las fiestas y en los matrimonios las mujeres les gusta entrar al baño acompañadas de sus amigas para conversar y hablar todo lo que está sucediendo? Eso nos lo hemos vivido nosotros como parejas de mujeres, ¿verdad? O no sé si tú como mujer pues lo has hecho en algún escenario, pero esos son comportamientos que reflejan, ¿verdad? Que hay oculto. ¿Se ha fijado que algunas personas, especialmente hombres, le bajan el volumen al radio del carro para parquear? A mí me pasa todo el tiempo, yo no puedo parquear con el audio así como aturdiéndome, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Ahí es donde entra nosotros, en lugar de estar burlándonos o de juzgar o de esto, ¿no? Entender esa motivación escondida. Hay unas personas que les genera alguna incomodidad pedir un paquete de condones en una droguería. Eso es una cosa como exótica. Y se ha fijado que muchas personas antes de irse a dormir cuentan las horas de sueño que les quedan. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? ¿Dónde están las oportunidades? Ahí es donde yo te quiero llevar, para que tú vayas mirando que esto de entender la innovación es cuando arrancas con un problema, con una oportunidad. Si eres si has identificado una oportunidad prometedora, desnudas la oportunidad a través de un insight. Pero yo te quiero mostrar es esto para que vayas en esa lógica un poco entendiendo cómo va introduciéndose como todo esto, ¿verdad? Y aquí hay una herramienta súper linda. Design Thinking nos lleva a una cosa que se llama el mapa de empatía. Y es que para que tú logres entender a tu usuario en las primeras dos fases de entender y observar, pues el mapa de empatía te ayuda un montón a ponerte en los zapatos de él o ella, ¿verdad? De él o ella, ¿por qué? Porque esa persona, tú vas a empezar a preguntarte qué piensa, qué siente, qué ve, qué dice, qué hace, qué oye, qué le duele, pero no desde lo que tú crees.
sino desde lo que esa persona realmente está sintiendo. Por eso es empatía. Me coloco yo en los zapatos del otro, en la manera, si esa persona tiene las gafas amarillas, pues debe pensar en amarillo, sentir en amarillo, ¿cierto? Oír en amarillo. Y tú deberías tener esa capacidad de desarrollar esa lógica de la empatía para que te ayude un poco a ponerte en los zapatos de esas personas, de tus usuarios y llevarlos a llevarte a entender los insights. Ese insight, eso oculto que no es tan fácil de ver, pero que tú con la empatía muy rápidamente lo puedes lograr y lo puedes descubrir con tu equipo de trabajo. ¿Cierto? Ahí es donde yo te quiero llevar. Y un poco en la lógica de entender esto, yo quisiera contarte un ejemplo muy rápido que me ocurrió a mí en una consultoría que tuve hace unos años. Imagínate que un día llegó un empresario muy angustiado porque era un empresario de Chiquinquirá, este pueblo en Boyacá, y él llegó muy consternado y angustiado porque estaba experimentando una baja de ventas abrupta por una condición. Él vendía agua porque su finca tenía un gran yacimiento de agua y él vendía agua en el pueblo. Pero resulta que llegó una empresa grande de bebidas gaseosas que tienen una marca de agua y le ofreció comprarle la finca. Digo, le compró la finca y él dijo no, pero mire esta plata. Le dijo no, no quiero comprar, no quiero vender. Entonces le dijo bueno, si usted no va a vender, entonces nosotros lo vamos a llevar a la quiebra, ¿verdad? Eso es una cosa que pasa, ¿no? La realidad y la competencia es leal. Y en efecto, él vendía, digamos, el garrafón como a 7.000 pesos de agua y ellos lograron empezaron a vender sus garrafones en 3.000. Pues ellos podían afrontar y absorber esas pérdidas porque tienen un músculo financiero enorme. Él no. Entonces él venía y me mostró su PIG y mire, voy cayendo así en una caída libre, unas ventas. ¿Qué hago? Ya fui a esto, ya fui a lo otro, ya me fui a Fondo Emprender, a Cámara de Comercio, a no sé dónde, y no encuentro una solución. Esta es si yo acudo a usted, pero si no, me toca vender porque no puedo hacer más, no quiero, pero me toca. Entonces, bueno, nos fuimos con un equipo, con este servidor y otras dos personas, a Chiquinquirá, a hacer esto, a entender, a observar qué es lo que pasa. Oigan, y cuando nos fuimos un fin de semana de viernes para lunes, y nos dimos cuenta en esa lógica, empezamos a preguntarle a las personas un poco pues, cómo era el consumo, qué les parecía el agua, bueno, todo ese tema para poder empaparnos del problema y entender muy bien. Y les preguntábamos que qué opinaban de estos comportamientos y las personas eran como un poquito indolentes, ¿no? Desde que esté barato, les embarraba por el señor, pero es que le compramos barato. Entonces nosotros dijimos, esas personas no se identifican con esto, o sea, no podemos echarle mano a la indignación, tenemos que buscar otra forma, entender y empezamos a observar algo interesante. Y es que muchas personas, pues Chiquinquirá es un pueblo con unas convicciones religiosas muy arraigadas. Entonces, nosotros empezamos a observar este tema y le empezamos a preguntar a la gente qué tanto, qué tan religiosos eran. Y nos empezaron a decir esto y esto, chévere, muy bien. Nos dimos una idea de que la religión era importante, el turismo era importante, vimos las estadísticas y cómo el turismo cultural y religioso aumentaba y tal, y llegamos a una idea. Nosotros dijimos, mire, esa idea no sabemos si va a funcionar, pero no le queda otra opción. Nosotros le propusimos que cambiara el empaque, pero no se puede, que la saborizara el agua, pero no se puede, que le pusiera gas, no se puede. Ningún cambio se podía hacer para mejorarle el producto. Entonces, nosotros a partir de esto, ¿qué hicimos? Llegamos a una idea y le dijimos a él, haga bendecir el agua, bendiga el agua. Y entonces prototipamos la idea. Le dije a él, en un papel le dibujé la estrategia. Eso se llama paper prototype. Y le escribí y le dije, vaya donde el cura, usted tiene buenas relaciones con el sacerdote, sí. Y hay solo la catedral de Chiquinquirá, sí, él es muy cercano a mi familia. Dígale, cuéntele este tema y usted el domingo en la homilía que vienen no solo las personas que habitan allí, más los turistas nacionales e internacionales, y allí dígale al cura que le ayude que bendiga el agua en la homilía y venda sus cestos con ese atributo que nadie más tiene, ¿vale? Nosotros nos quedamos a la homilía el domingo y el hombre llevó como un stand
y el sacerdote de una manera muy generosa, que claro que sí, que yo te apoyo. Y cuando ya dijo, podéis ir en paz, dijo, un momentico, comprémosle a don Ignacio el agua porque pasó esto, esto y esto, y mientras él les contaba al sacerdote, empezó a bendecir el agua. Y terminó de bendecir el agua y dijo, ahora sí podéis ir en paz. Se balanzaron como una estampida para, véndamela a mí. Tenía como 10 garrafones. Él vendió, con este experimento, vendió sus garrafones de agua y los vendió no a 7,000 ni a 3,000, los vendió a 10,000 para poder recuperar lo que ha perdido en los meses. Oigan, ese señor estaba contento, ¿sí? ¿Cuánto me costó o le costó al señor esa estrategia de innovación? 0 pesos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y te acercas en estas lógicas, pues puedes encontrar soluciones que no son convencionales. Y él pudo vender el agua bendecida, que ese atributo casi que le ayudó a vender mejor, en un mejor precio, ¿verdad? Y su competidor no pudo igualarlo. La gente prefería cocinar con agua bendita, tomar agua bendita, y como es un pueblo con unas convicciones tan religiosas, pues era un atributo que nadie más tenía. 0 pesos. Pero la diferencia fue utilizar este método. ¿Vale? Ahí es donde yo te quiero llevar un poco para que vayamos como familiarizándonos con la herramienta. Entonces mira que esos insights nos llevaron a pensar en esto con este ejemplo y un poco en estos minuticos sencillos que nos quedan, quisiera como invitarte a que nos ayudaras a ver si alcanzáramos a realizar un ejercicio muy sencillo en un taller en donde a través tuyo me ayudaras a resolver un problema que te traje. Pero antes quería contarte que era un prototipo, de pronto quedan en el radar ahí como el aire. Un prototipo es una representación visual, esencialmente, que no es una cosa que esté terminada, sino que apenas pueda funcionar y que el usuario la valide. ¿Funciona o no funciona? Ya está, ¿vale? Los tipos de prototipos puede ser una cosa como esta, un boceto, una imagen, un dibujo, que uno pueda ir haciendo el sketch, ¿verdad? O un brochure, un video, una página web, un landing page que te permita rápidamente plasmar tu propuesta de valor y que te lo evalúen tus usuarios, ¿verdad? Y mira este reto de innovación que te traje. Mira esto, Transmilenio, las mujeres en Transmilenio se guardan su celular en su ropa interior, que es en el brasier. Yo sé que tú has visto eso. Yo lo he visto, ¿cierto? Y eso a mí me llevó a preguntarme, ¿por qué hacen eso? ¿Sí? ¿Qué las lleva a pensar a guardarse en su ropa interior el celular? ¿Sí? Lejos de la respuesta obvia, ¿qué había más allá? ¿Sí? Ese es el reto que te traigo hoy. Y es, mira esto, la empresa de moda bella contrató los servicios de consultoría de nuestra universidad. ¿Para qué? Para comprender las causas que llevan a muchas usuarias de Transmilenio a guardar su celular en su brasier, ¿cierto? Diseñar una solución innovadora que les permita a las usuarias llevar su celular de una manera más cómoda y segura, ¿sí? Es una oportunidad en Transmilenio, la identificamos en Transmilenio, porque en Transmilenio hay muchas oportunidades de negocios. Lo que pasa es que estamos desprevenidos y no las vemos, pero si estuviéramos un poquito más atentos, estoy seguro que las podemos apreciar. Y este reto te lo quiero llevar a ti para que pudiéramos al menos entender cómo, si tú pudieras a través del mapa de empatía, me pudieras decir aquí en el chat, si gustas participar, eh, ¿qué se te ocurre a ti? Si tú tuvieras que hacer tú tuvieras que hacer ese ejercicio de empatía con esa mujer, esa usuaria de Transmilenio que guarda su celular en el brasier, ¿tú qué crees en los zapatos de ella? ¿Qué es lo que ella está pensando en ese instante? ¿Qué ve? ¿Qué dice o hace? ¿Qué oye? ¿Sí? Si quieres entonces en el chat, así de una manera muy rápida, que creo que se nos está acabando el tiempo, en 5 minuticos, ¿qué se te ocurriría? ¿Qué se te ocurriría pensar si estuvieras en los zapatos de ella? Un poco para entenderla, para saber y poder llegar a competirle a Leonisa, ¿verdad? Que hace y fabrica ropa interior de mujer, o llegar a competirle a Toto, que Toto fabrica estas maletas donde se almacenan las cosas, ¿cierto? Dos empresas en las cuales hay una oportunidad que de pronto no lo han avistado,
estas dos grandes y monstruos empresas, pero que tú sí. ¿Tú qué harías? ¿Cómo entenderías este usuario o esta usuaria para diseñarle una solución innovadora? ¿Vale? Entonces, aquí nos escriben en el chat, no sé, querido Jairito, si tú me puedes ayudar un poco a leer lo que nos escriben en el chat, si no es molestia. Claro que sí, profe Carlos, pero a ver, dice aquí Ingrid, perdón, José Gregorio, Sí, inseguridad. Siento que es el primer sentimiento. entonces Lice, uno, listo, muy bien. Lice nos dice que percibe mucha gente a su alrededor y por lo tanto inseguridad. Ok, entonces siente, aquí podemos decir que siente inseguridad, digámoslo así como para hacerlo Sí. rápido. Nos Paula dice, Andrea también nos dice que seguridad, si guarda su ajá, celular, ahí siente que su celular está más seguro. ok, siente su celular más seguro. ¿Y por qué sentirá el celular más seguro allí? Le hago la pregunta a nuestra querida Lisette. ¿Me lees la anterior a la de Lisette? Discúlpame. Claro que sí. Nos dice seguridad. Si guarda su celular ahí, siente que su celular está más seguro. Sí, ok. ¿Qué más pudiéramos sentir? O por ejemplo, en la anterior a Lisette, después del profesor José Gregorio, qué otro Hay nos otro, habían? sí, hay Sí, otra intervención de María Paula que nos dice que es incómodo, pero ya está acostumbrada por la seguridad. ajá. Valen- Siente incomodidad. Ok, muy bien. Valentina Y, lo nombra como, Valentina Ruiz lo nombra como un sitio que es inaccesible para los ladrones y por eso lo guarda ella allí. mira, inaccesible. Es inaccesible, no sé cómo se escribe, excúsenme. Inaccesible, o mejor, de difícil acceso, para no dejar una Ujú. cosa, difícil acceso. Sí, señor. Síguenos diciendo, porfa, que esto me Male- encanta, pues, ok, sí, Mayeli Montenegro nos dice que no es visible a los ladrones. que es difícil acceso, no es visible. Mira, mira, mira los insights que vamos recibiendo. Por ejemplo, les pregunto aquí al auditorio, ¿qué escucha una mujer todos los días sobre ese tema, o sea, cuando se guarda el celular, que pudiera estar escuchando en su entorno, ¿no? Entonces uno dice, no sé, aquí Armando Novoa creo que nos está diciendo algo. Espérame, aquí tenemos de profesor Rubén Darío, nos dice que siente alerta, nos pone ahí alerta. Gerson Chaparro dice miedo, porque si lo guarda de esta Sí. manera es debido a que hay algún tenis de que alguien lo arrebate, no le entiende, no le entendí bien ahí. Paula Andrea dice Sí, como que si lo guarda en la maleta o en los bolsillos puede hacer el llamado, le pueden hacer el llamado cosquilleo. Gerson Chaparro, ajá, temor. Alba Lucy, la profesora Alba Lucy nos dice por norma es abuso sexual tocar los pechos de las mujeres y por eso el sí. celular está allí. Muy bien. Entonces, el abuso y abuso y acoso. Ajá. Muy Listo. bien. Ok. Yo les Armando, pregunto, yo les pregunto aquí al auditorio, ¿ustedes creen que qué obstáculo ve? Porque una mujer se guarda allí. ¿Ustedes qué opinan de este obstáculo? Es que no, las mujeres casi no tienen bolsillos. ¿No les parece que eso es un obstáculo? Que casi no tienen bolsillos, las chaquetas de las mujeres, los jeans, el único forma de guardar las cosas es en el bolso, pero el bolso queda muy expuesto, pero no hay, no, uno mira una chaqueta de una mujer y por dentro no tienen, muchas de ellas no tienen dónde guardar, por ejemplo, por dentro un celular, no tienen bolsillos internos, he visto, y los bolsillos que tienen entonces son muy pequeños, ¿no les parece? Solo les dejo como esa lógica. Miren ustedes lo inquietante. Y aquí un poco miren lo que vamos construyendo entre todos. Nos vamos diciendo aquí en el taller y dicen, listo, este mapa de empatía nos lleva a pensar, así de una manera muy rápida, ¿no? Este taller así que es como un taller muy flash. Mira esto, ¿qué piensa y siente una mujer? Que puede sentir que es de difícil acceso, por eso se lo guarda, es inseguro, no es visible, es incómodo, ¿verdad? Riesgos, por ejemplo, como el de cáncer de seno, una dermatitis, porque pues el celular uno siempre la paga cochino, entonces uno lo coloca en esa parte que es íntima y pues es muy delicada y pues puede tener dermatitis, ¿verdad? Uno pudiera entonces uno entender desde su postura, desde su visión, qué es lo que siente. Y si entre todos, imagínense, pudiéramos desarrollar
una solución, a través del mapa de empatía empezamos a encontrar insights, es decir, esas cosas que no son fáciles de ver, que a primera vista no son tan fáciles de percibir, pero que cuando tú haces este mapa de empatía de una manera así como colectivo, siempre es más chévere trabajar colectivamente, empiezas a encontrar la voz de la usuaria, lo que ve, lo que oye, lo que dice, lo que siente. Y cuando tú logras hacer toda esa empatía, tienes unos insumos extraordinarios para empezar a idear, para empezar a imaginarte soluciones que no estén en el mercado, entender un poco esa lógica. Mira tú cómo acabamos de llegar a una cosa que, un insight. Oye, es que las mujeres no, la ropa de las mujeres, muchas de ellas no tiene bolsillos. O los bolsillos que tiene son insuficientes. Uno de hombre va con una chaqueta y la lleva por dentro del celular. Yo por lo menos lo hago así. Pues, o sea, me daría cuenta donde me intenten hacer algo para sacarme un cosquillo, me doy cuenta, porque yo tengo esto por dentro, pero muchas mujeres no, ¿sí? No tienen bolsillos. Por ejemplo, miren eso, les da pena muchas cosas, por ejemplo. He visto mujeres que con mucha cautela, obviamente, se guardan como con precaución el celular para, pues, para que su busto no quede expuesto a los mirones, a los acosadores. Pero miren ustedes, me da pena, ¡pum!, la registro. ¿Sí? Me da pena, me da vergüenza que me vean, obviamente. Y entonces ahí es donde uno empieza a hacer con mucho tacto esta lógica para entender al usuario, pero desde su punto de vista, no desde el punto de vista en el cual tú crees que pueda llegar a sentir, ¿vale? Entonces, esta lógica, yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero lamento que tengamos un tiempo tan corto, pero espero que lo que hayamos visto aquí te haya ayudado un poco a interesarte sobre todo por estas metodologías de innovación, particularmente por el campo de innovación que es tan apasionante y que nos ayuda mucho en estos tiempos tan inciertos a pensar diferente, ¿sí? Think different, nos decía Steve Jobs. No llegar con lo mismo que todas las demás personas llegan, ¿sí? Yo te quiero llevar a eso, a esta reflexión final, un poco para ir terminando nuestra sesión, y me hubiera encantado que escucharles de pronto alguna solución, alguna cosa, pero ya se nos está acabando el tiempo. Pero este Design Thinking te ayuda a justamente hacer la empatía con tus usuarios, que ellos sean los primeros y que tú te pongas en sus zapatos para poder explorar eso que sienten, que piensan, que dicen. Te invito a que sigas profundizando en este mapa de empatía. Un poco de esta herramienta es fantástica para que hagas inmersión y deja atrás tus prejuicios, suspende el juicio y te vas a dar cuenta que haciendo esto, teniendo estas herramientas, practicándolas, te vas a dar cuenta que ya no vas a tener esos 90.000 pensamientos al día que todos son los mismos, sino que ya vas a ir revirtiendo esa tendencia, ya vas a incluir un espacio donde tú dices, pues, pucha, tuve muchos más pensamientos creativos hoy que ayer, ¿verdad? Te animo a que sigas construyendo y sigas fortaleciendo tu autoestima creativa, porque la creatividad no es solo y está secuestrada por el artista, el publicista, el literato. Ellos, la diferencia es que ellos la trabajan con mucha más frecuencia que uno, pero uno también la puede trabajar con más frecuencia. No está secuestrada, ella no se deja secuestrar de nadie. La creatividad es así, ella está para todos. No te vayas pensando de que no eres creativo o creativa, tú sí lo eres, pero la creatividad es como un músculo, como cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Uno, que si uno quiere aumentar masa muscular en el gimnasio, pues uno sabe cuándo sabe que le hizo el gimnasio, cuándo uno sabe que el gimnasio sí le hizo, cuando le duele, ¿cierto? ¿Cuándo sabes que ya la creatividad te está funcionando? Cuando tú has roto alguna mentalidad y alguna estructura mental para darle paso a lo nuevo, ¿sí? Así como en el gimnasio se rompen fibras en el músculo para darle paso a mejores fibras mucho más fortalecidas, más robustas. Pasa lo mismo con la creatividad. Lo único es que tú la tienes que ejercer y fortalecer todos los días para que le des espacio a lo nuevo y que puedas generar nuevas conexiones en tu cerebro, puedas ver lo que otros no ven. Y Design Thinking te ayuda a materializar esto. ¿A través de qué? De que entiendas a tu usuario a la perfección, de que te metas en sus zapatos, que vayas con él, que lo entiendas, ¿vale? Pues, apreciado Jairo, yo creo que
nuestra sesión nos pasamos unos 10 minutos, pero espero que haya sido de su interés y de su agrado este taller sencillo sobre Design Thinking, sobre innovación particularmente, invitarlos a nuestra casa de estudios a que sigamos, que si es de su interés, por supuesto, estamos abiertos pues, a ofrecerles el mejor contenido, el contenido de vanguardia, ¿verdad? Que hace que las organizaciones, nuestras organizaciones en particular, perduren y sean mucho más prósperas. Muchas gracias.